Entonces, como estamos todos, vamos a dar comienzo al pleno. El primer punto es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 23 de febrero de 2021. ¿Algún grupo quiere intervenir? ¿Ciudadanos? Nuestro voto, hasta que no se transcriba íntegramente las intervenciones, sigue siendo negativo. ¿Partido Socialista? Nuestro voto es favorable. ¿Partido Popular? Nuestro voto va a ser en contra porque lo que exigimos es que se transcriban íntegramente las actas y no que solamente figuren las propuestas y el sentido del voto, porque entendemos que se coarta la libertad de los ciudadanos y el acceso a la información de la gestión municipal. Bueno, entonces favorable Izquierda Unida y PSOE y en contra Ciudadanos y Partido Popular. Pasamos al punto número 2, que es el expediente 2013 de 2020, solicitud de subvención a la IDAE para proyecto de luz LED en la zona rural. Antes de pasar al debate de este expediente, primero, como no está dictaminado en comisión, primero tenemos que votar la inclusión en el orden del día del Pleno. ¿Estamos todos de acuerdo que se incluya en el orden del día del Pleno? ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Socialista? Sí, estamos de acuerdo. ¿Partido Popular? También. Bueno, entonces, por unanimidad de todos los grupos lo incluimos. Entonces, tiene la palabra el secretario municipal para explicar. Sí, pues en este caso no hay dictamen de la comisión informativa, hay una propuesta de acuerdo que se le va directamente al Pleno en relación a la solicitud de subvención al IDAE para proyecto de luz LED en la zona rural. Constaba que el Pleno de 30 de noviembre del año 2020 acordó aprobar la solicitud a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 616/2017. Una vez efectuada la solicitud, se ha recibido un requerimiento de subsanación por parte del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el cual se señalan pues, los diferentes requisitos y las diferentes modificaciones que hay que realizar en la memoria y que aparecen transcritas en la propuesta. Por parte del ingeniero municipal se ha elaborado la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y por parte de la interventora municipal se ha efectuado el correspondiente informe que recoge el compromiso de habilitación de crédito en los términos que habían sido pedidos por parte del IDAE. Y de conformidad con ello, la competencia que le corresponde al Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 185 de bases de régimen local, se elevaría la siguiente propuesta. Primero, aprobar la subsanación de la solicitud de subvención conforme al Real Decreto 616/2017 y 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, a fin de atender el requerimiento recibido con las siguientes particularidades. Dicha aprobación conlleva la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado del Real Decreto. La actuación para la cual se solicita la subvención será el proyecto singular de eficiencia energética en la instalación de alumbrado público exterior para la sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en el concejo de grado. La actuación antes definida tiene por objeto ejecutar la obra de sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED en la instalación del alumbrado público exterior de todas las localidades del concejo de grado, exceptuando la capital, que se ha sustituido a un proyecto independiente, con objeto de cumplir con los criterios de eficiencia energética actuales y legalizar las instalaciones existentes, solicitando las autorizaciones correspondientes para la construcción, instalación, puesta en marcha y explotación de conformidad con lo previsto en la normativa legal de aplicación. A su vez, las nuevas luminarias cumplirán con los requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior, según establece en el documento elaborado por el IDEA y el Comité Español de Iluminación. A efectos de financiar la actuación, existe y se ha emitido documento de compromiso de habilitación de crédito por la interventora municipal, Beatriz Fernández Vega, por importe de 1.112.459,12 euros. La solicitud se efectúa en el marco de la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer y que conforman el proyecto singular de sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en el concejo de grado, obrante en el expediente y firmadas por el ingeniero de caminos, don Diego Sánchez García. El presupuesto de la actuación se eleva a 1.112.459,12
259,12 euros IVA incluido, con el desglose que figura en la memoria. Y en segundo lugar, le corresponderá al alcalde la adopción de las medidas tendentes a la ejecución del acuerdo y presentación de la documentación que sea oportuna, quedando delegado en el mismo la ejecución de las actuaciones técnicas, jurídicas o económicas que resulten necesarias para la efectividad del acuerdo, incluyendo los cambios que resulten pertinentes en la memoria. Izquierda Unida. La sustitución de luminarias a tecnología LED demuestra no solo una apuesta por la eficiencia y el ahorro energético, sino también el compromiso de Izquierda Unida desde que llegó a la alcaldía por la mejora de las condiciones en la zona rural. Se puede ver en las inversiones en carretera, las traídas de agua, la rehabilitación y acondicionamiento de centros sociales. Y este proyecto, que forma parte de nuestro programa electoral, continúa ya el realizado en la villa y en algunos otros puntos del concejo. La modificación de la iluminación va a cambiar la zona rural, como ya lo hizo en el núcleo urbano. Respecto a la parte más técnica y a los datos referidos a la aclaración que se nos pide, estaríamos hablando de un total de, en este proyecto, de un total de 105 centros de mando y 2.451 luminarias a sustituir. El PBL, como ya dijo el secretario, sería de 1.112.000 euros y el 80% sería subvencionado y el 20% restante sería con financiación municipal. Las cantidades serían 889.967 euros subvencionadas y 222.491 nos corresponderían a nosotros. El ahorro energético estimativo sería superior al 50%. Desde Izquierda Unida creemos en la absoluta necesidad de acometer un proyecto de esta magnitud, ya que supone la renovación de instalaciones que en algunos casos cuentan con más de 20 años de antigüedad, la mejora de la iluminación en todos los pueblos y viales del concejo será enorme y limitaría la contaminación lumínica y reduciría la luz intrusa o molesta, lo que haría las carreteras más seguras y los núcleos rurales aún más atractivos. Ciudadanos. El voto favorable. Partido Socialista. Gracias. Esta moción ya va en la línea de esta actuación, va en la línea de una moción que presentamos ya en 2015 respecto del cambio de las luminarias y por eso vamos a votar a favor de esta actuación. Partido Popular. A favor, todo lo que suponga la mejora de las infraestructuras y de los servicios del concejo, el Partido Popular va a estar a favor y más si se puede conseguir una subvención para acometer esta actuación. Bueno, pues entonces, como estamos todos de acuerdo por unanimidad, pasamos al siguiente punto del orden del día, si ninguno más quiere intervenir. El siguiente punto del día es el punto número 3, expediente 266-2021, moción del Grupo Municipal Popular, medidas contra el lobo. Tiene la palabra el Partido Popular. Patricia, yo no te escucho, no sé los demás, pero yo no te escucho. Perdón, que la moción que ya ha sido pasada a todos los grupos, entonces imagino que la exposición de motivos ya es de sobra conocida porque en ese punto creo que hay muchos más grupos que en ese sentido coincidimos al menos en el grueso de las medidas. Entonces, si os parece bien, salvo que queráis que os aclare alguna cuestión, lo que voy a leer va a ser la parte del acuerdo. Que lo que se insta es que por el Pleno de esta corporación se adopten los siguientes acuerdos. Comunicar al Ministerio de Transición Ecológica el rechazo de este ayuntamiento a la propuesta adoptada por la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de fecha 4 de febrero de 2021 de incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dado el grave perjuicio que ello acarrea para el sector ganadero y agroalimentario asturiano. Instar al Gobierno de España que proceda al cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán Fernández, por su actuación respecto a la propuesta de incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial adoptado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Tercer punto, instar al Gobierno de España para que respete las competencias que en materia de gestión y control del lobo le corresponden al Principado de Asturias. Cuarto, instar al Gobierno del Principado de Asturias a que proceda de manera urgente a la revisión integral del segundo plan de gestión del lobo con participación activa del sector ganadero y agroalimentario a los efectos de contar con un plan de gestión del lobo que resulte eficaz para proteger al sector ganadero y agroalimentario asturiano. Y, por último, comunicar este acuerdo a los grupos parlamentarios de la Junta del General del Principado de Asturias, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Ciudadanos. El voto va a ser favorable. Partido Socialista. Gracias. Pues nuestro voto va a ser en contra, porque yo creo que la postura del Grupo Socialista ya quedó patente en el pleno anterior, donde ya debatimos este asunto y acordamos ya presentar una moción de que se recoge en esencia lo importante de esta moción, y lo único que queda nuevo es el cese de un miembro del Gobierno nacional. Entendemos que esta es una batalla que poco tiene que ver con el lobo, esa petición de cese, y que eso es algo que el Partido Popular tendrá que pelear en otros foros que no son este. Gracias. Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Bueno, nuestra postura va a ser votar a favor de esta moción, aunque no sin antes comentar ciertos aspectos que, bueno, nos parecen relevantes. En primer lugar, mencionar que no vemos demasiado sentido en presentar esta moción hoy, cuando en el último pleno ya se debatió una moción respecto a este tema, presentada por Izquierda Unida, que por cierto fue presentada en tiempo y forma, y que además se aprobó por unanimidad. Por otro lado, también nos llama poderosamente la atención que se pida el cese del secretario de Estado, Hugo Morán, y no se pida, por ejemplo, el cese de la ministra, quien al fin y al cabo es la responsable última de esta catalogación que se le pretende dar al lobo, y quien tampoco es la primera vez que agrede a Asturias con una de sus decisiones. No obstante, creemos que en este caso no hay que atender a personalismos, sino más bien centrarse en lo que verdaderamente importa. Con el ESPRI, pues es especialmente y extremadamente perjudicial, y como ya digo, lo principal para nosotros es la defensa de los ganaderos y las ganaderas, que son quienes mantienen vivo nuestro mundo rural y siempre vamos a estar de su lado. Por tanto, aunque no compartimos la totalidad de los argumentos que plantea el PP, pues nuestro voto, no obstante, va a ser favorable. Sí, Partido Popular. Sí, simplemente, bueno, aclarar un par de cuestiones. Se pide el cese del secretario de Estado de Medio Ambiente por su actuación precisamente respecto a incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Si Izquierda Unida cree procedente pedir la dimisión de la ministra, no tenemos ningún problema en incorporarlo a nuestra moción y pedir también el cese de la ministra, porque al fin y al cabo pues es la última responsable, y ahí entiendo que sí tenemos una cierta sintonía con el grupo de Izquierda Unida en cuanto a la postura del lobo y la gestión que se está haciendo respecto de Asturias. Ahí entendemos que tenemos que estar unidos para defender al sector ganadero y al sector agroalimentario de Asturias, que desde luego coincidimos en que está siendo verdaderamente maltratado. Luego, respecto a que esta moción, bueno, pues que es similar
a la que ya se debatió en el Pleno del pasado mes, presentada por Izquierda Unida, hay que decir que, bueno, eso no pudimos presentarla antes, tal como explicamos, porque nos llegó justo en el medio tiempo en el que ya se habían convocado las comisiones y era la fecha del Pleno. Ahí el alcalde, que es quien decide estas cosas, no ha querido incluirla y entonces nos vimos obligados a presentarlo por urgencia, que además se rechazó. Si a lo mejor la moción hubiera sido sobre otro tema y no hubiera coincidido con la moción que presentaba Izquierda Unida del Lobo, pues estoy segura que la urgencia probablemente se hubiese aprobado. Entonces no pueden reprocharnos que se haya tratado este tema en otro pleno cuando nosotros no nos han dado la opción, porque se quiso rechazar la urgencia directamente, pues probablemente para que la moción del PP no se uniera o no empañase la moción de Izquierda Unida y un mes antes pudiese Izquierda Unida salir en las noticias erigiéndose los grandes defensores o en los únicos defensores de los ganaderos. Entendemos que no es momento de disputas políticas de ese tipo, sino en aunar esfuerzos y voluntades para luchar y defender el sector ganadero y agroganadero asturiano, y ahí creo que todos los partidos somos necesarios, y más si es posible tener una postura unánime para hacer fuerza frente al Gobierno de España, que no tendríamos, vuelvo a repetir, ningún problema en incluir también la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, que poco se acuerda de Asturias en positivo para gestionar su ministerio y tomar decisiones que beneficien en algo a Asturias, sino más bien todo lo contrario. Ahí estamos completamente de acuerdo. No tenemos ningún problema en incluirlo y que Izquierda Unida nos diga si quiere que lo hagamos así. No hay problema por nosotros. Sí, dos cuestiones. Nada, decir, Patricia, que lo de que el alcalde no lo había incluido es que ya estaban convocadas las comisiones, que quede claro que las comisiones ya se habían convocado antes de recibir el ayuntamiento la moción, si no se hubiera incluido sin lugar a dudas. Y bueno, que los defensores de los ganaderos, quedó claro en el anterior pleno que somos todos, ¿no? Había una moción y todos la aprobamos y todos estábamos de acuerdo con defender a los ganaderos asturianos, lo que quiere decirse que yo creo que todos estamos en la misma sintonía. Por lo demás, la moción es la que es. Nosotros ya te decimos, vamos a votar a favor, y si nadie quiere intervenir, en este caso yo creo que hay votos a favor de Ciudadanos, de Partido Popular y Izquierda Unida y en contra del Partido Socialista. ¿Alguien quiere intervenir o lo damos por bueno? Pues nada, entonces pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número 4, expediente 194/2021, moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, adopción de medidas para reforma al impuesto sobre incremento del valor de terrenos urbanos. Lo explicas, José Ramón. Hay una sentencia que ya conocemos, porque ya es un tema que se debatió en la legislatura anterior, del Tribunal Constitucional, que anula algunos artículos de la ley reguladora de las haciendas locales, y lo que se presenta hoy al Pleno y los acuerdos que se van a votar, pues es que desde el Ayuntamiento de Grao instemos al Gobierno central pues a que adopte de forma urgente la ley reguladora de las haciendas locales al contenido de esta sentencia del año 2017, en el punto número 1. En el punto número 2, bueno, pues que acuerde con las corporaciones locales las adaptaciones necesarias de la normativa estatal sobre este impuesto, que habitualmente conocemos como plusvalía. Y en el punto número 3, pues que esa reforma que permita la forma de cálculo de la cuota que sea un reflejo más acorde
con el incremento del valor de los terrenos, bueno, para aprovechando ya esa adaptación que hay que hacer a la sentencia, pues el tributo este que pagamos sea más equitativo y más justo. Partido Socialista. Bueno, respecto de esta moción, hay un informe de la intervención que habla por sí mismo, entonces yo creo que no, por nuestra parte no vamos a entrar en más debate más allá de lo que dice el informe de la interventora municipal. Partido Popular. Sí, respecto de esto de la plusvalía, creo que llama la atención, bueno, dos cosas, que es que precisamente, bueno, se tiene en cuenta el valor catastral, bueno, para el cálculo de la plusvalía se tiene en cuenta el valor catastral, pero también se tiene en cuenta el número de años transcurridos desde que se adquiere ese inmueble y se transmite. Pues curiosamente, cuanto más años tienen los inmuebles, más pagan, con un máximo, con un tope de 20 años. Entonces, en realidad, se paga más por un inmueble que un piso que tengas desde hace 20 años que por un piso que tengas desde hace 10 años. Es absolutamente perversa la norma en este punto. Y es que además, de un tiempo a esta parte, se da la circunstancia de que los inmuebles no solo no se han revalorizado, sino que se han devaluado. Entonces, eso puede hacer la prueba cualquiera viendo los valores catastrales o el valor del inmueble por el coeficiente, el valor catastral por el coeficiente correspondiente, lo puede calcular perfectamente el valor fiscal y se va a dar cuenta que hace unos años la fecha de adquisición, en muchos casos el precio de adquisición es más alto que el valor que tiene el inmueble a día de hoy. Y eso es un mal general que está ocurriendo. Entonces, como no solo no hay incremento patrimonial, no hay enriquecimiento, entendemos que es un despropósito que se tenga que pagar la plusvalía en estos casos cuando te costó más el piso, cuando lo adquiriste, de lo que cuesta ahora si lo quieres vender. Y luego pues hay otra cosa que se deja en manos del particular, tal como además queda constatado en el informe de intervención, que es el sujeto pasivo, el particular al título personal, quien tiene que aportar prueba y quien incluso se habla de que pueda aportar hasta un informe pericial. Quiere decir, es el particular perjudicado con todo esto que acabamos de decir, quien además tiene que hacer las gestiones, tiene que aportar informe pericial, tiene que aportar las pruebas con todo el gasto que ello conlleva, porque tiene que contratar pues, a alguien que se lo haga, porque la mayoría de la gente pues, no tiene por qué saber defenderse en este campo. Creemos que es muy necesario adaptar el valor de la plusvalía y el impuesto a la realidad actual, porque es absolutamente injusto que se esté pagando estas cantidades por un piso normal y corriente en Grao de 3 habitaciones que tenga más de 20 años, cuando alguien fallece y lo transmite a su esposa y a sus herederos directos, sus hijos, pues por ejemplo, tiene que pagar de plusvalía más de 2.000 euros. Y eso es un despropósito total y absoluto. Como eso podríamos poner muchos ejemplos. Por esto y por más, desde el Partido Popular vamos a apoyar la moción de Ciudadanos. Izquierda Unida. Bueno, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a votar esta moción a favor, a pesar de que entendemos que no es este el lugar donde vaya a tener ninguna clase de valor votar esta clase de mociones. Primero, porque escapa de las competencias municipales y segundo, porque además, como bien dice la interventora en su informe, en este caso el ayuntamiento tiene la tramitación delegada en el Principado de Asturias. Y por la información que tenemos, ellos ya están estudiando los casos en los que procede o no la recaudación, actuando así
desde la aprobación de la sentencia 59 del 2017. Por lo que en realidad no tenemos ninguna clase de información para poder asegurar a los vecinos que esta medida vaya a beneficiarles, aún en el dudoso caso de que se atendiese una moción de este tipo aprobada en el ámbito municipal, ya que, como hemos dicho, por la información recibida, el Principado de Asturias ya se está adaptando a esta nueva sentencia. De todas maneras, sí entendemos que hay necesidad de que haya una norma clara legislativa y por eso vamos a votar a favor de la moción. Sí, José Ramón. Bueno, no sé, cuando el Partido Socialista dice que hay un informe y que está suficientemente claro, no sé qué es lo que quiso decir, no sé exactamente cuál es su intención de voto. Sí, es cierto que hay un informe, bueno, pero que ese informe para nada contradice lo que se está pidiendo aquí en esta moción. Es verdad que, lógicamente, el Pleno no es el que va a resolver estas cuestiones, es decir, el Pleno simplemente va a transmitir esta petición en nombre de los vecinos de Grao para que la nueva normativa se adapte a una sentencia que declara inconstitucionales. Bueno, uno en concreto sí lo declara totalmente inconstitucional y otros dos apartados los declara inconstitucionales en el sentido de cuando no se produce un incremento, o sea, una ganancia, lo declara. Bueno, tendríamos que meternos a explicar realmente cuál es el alcance de esa sentencia y de todas las que se produjeron a continuación de esa sentencia. Por lo tanto, el beneficio sí que va a redundar en los vecinos en el momento en que se establezca una ley que ya recoja esa sentencia y donde los posteriores pronunciamientos que hubo no solo del Tribunal Constitucional sino del Supremo, ¿no? Porque bueno, ahí explicaba Patricia el sistema que se utiliza para pagar este impuesto, donde hablaba de unos porcentajes, de el número total de años. Curiosamente, el Ayuntamiento de Grao sigue manteniendo los porcentajes máximos que permite la ley, que es hasta un 30% en el tipo impositivo. El Ayuntamiento de Grao sigue manteniendo ese 30%. Y después, con respecto a los coeficientes, pues también mantiene los máximos que permite la ley. Un 3% hasta los 20 años, un 3,2 hasta los 15, un 3,5 hasta los 10 y un 3,7 entre 1 y 5 años. Y además hay muchos aspectos que son, bueno, controvertidos, ¿no? Desde que se produjo esa sentencia del año 2017. Por lo tanto, creo que instar, porque además había un proyecto de ley que estaba tramitado en el anterior gobierno. Se produjo un cambio en la composición, ¿no? del gobierno central. Ya decayó aquella iniciativa y a día de hoy no tenemos en marcha ninguna. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que, igual que el resto de grupos, no sé, el Partido Socialista, que debemos instar al Gobierno central a clarificar y a poner en marcha todo esto. ¿Algún grupo más quiere intervenir? Sí. Sí, Partido Socialista. Sí, gracias. Más que nada por aclarar la postura. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de esta moción, pero, como explicaba antes, no quería entrar en mayor debate porque ya lo dice el informe de la interventora. En unos casos ya se está haciendo lo que pide la moción.
es algo que está delegado a los servicios tributarios del Principado de Asturias. Evidentemente, como concepto está claro que todos estamos de acuerdo en que si alguien no tiene una ganancia por la venta de un inmueble, que pague una plusvalía es una aberración, si realmente no tienen esa ganancia. Eso está claro y en eso estamos todos de acuerdo. Pero realmente la moción como tal, aparte de ser una declaración de buenas intenciones, sí que no aporta gran cosa. Entonces no tenemos ningún problema en votar a favor, pero no entendemos muy bien, tampoco es que sirva para gran cosa. Entonces, de ahí el no querer entrar a mucho debate sobre ello. Pero podemos votar a favor sin ningún problema. Gracias. Bueno, como estamos todos de acuerdo, vamos a votar a favor, salvo que José Ramón quiera cerrar la moción. Pues dejamos que Ciudadanos cierre la moción y la damos por buena por unanimidad, ¿no? Sí, José Ramón. Sí, voy a cerrarla. Bueno, sorprende un poco que el portavoz del Partido Socialista diga esto en este pleno, cuando en el año 2018, cuando se trató este asunto en el pleno, lo primero que me dijo fue que si yo presentaba una petición para que hubiese una modificación de esta ley al Gobierno central, cosa que ya existía en aquel momento, pero bueno, él me dijo que si yo presentaba una petición para que se modificase esta ley, desde el minuto 1 iba a votar a favor. Por lo tanto, bueno, yo confiaba en que no hubiese finalmente dice que va a votar a favor, pero bueno, que confiaba en que iba a ser el primero en votar entusiasmadamente. Por mi parte, nada más. Bueno, pues lo damos por buena, aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 5, expediente 328-2021, declaración relativa a la participación de las entidades locales en los fondos europeos. Como acordamos en la comisión, el secretario va a dar lectura de la declaración y si no hay novedad, la aprobamos por unanimidad de todos los grupos. Sí, cuando puedas. Sí, existe dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Personal del día 11 de marzo del año 2021 en relación a la declaración relativa a la participación de las entidades locales en los fondos europeos. Se ha recibido de la FEN la declaración relativa a la participación de las entidades locales en los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Primero, apoyamos la moción aprobada en la Comisión de Entidades Locales del Senado, celebrada el pasado 18 de febrero, por la que la citada Comisión de Entidades Locales insta al Gobierno de España a lo siguiente: a gestionar los fondos de forma coordinada con los gobiernos de las comunidades autónomas y las entidades locales, en lo que debe ser la cogobernanza también exigida por la Unión Europea. Hacer explícitos los criterios requeridos por los distintos ministerios para poder acceder a dichos fondos. A asesorar a las entidades locales para que sus proyectos estén alineados con las prioridades del Plan de Recuperación Europeo. A asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las entidades locales llegará a un 10% al menos del total de los fondos europeos que se reciban. Segundo, destacamos favorablemente que las entidades locales estén presentes a través de la FEM en todas las conferencias sectoriales en las que se debate la asignación de fondos europeos. Ponemos en valor que, por primera vez en la arquitectura constitucional de España, la FEM y, por tanto, los gobiernos locales, esté presente con voz y voto en la Comisión Sectorial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Agradecemos asimismo al Senado por la reciente iniciativa de la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara sobre el reparto y ejecución de fondos, así como al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España, para que los presupuestos del Estado del año 2021 aprobaron adelantar una dotación de 27.000 millones de euros para la recuperación. Tercero, ponemos en valor y constatamos la capacidad intelectual y las potencialidades instrumentales que tienen las entidades locales para gestionar los fondos europeos, los recursos municipales y los servicios públicos correspondientes. Cuarto, reiteramos y afianzamos la estrategia de la FEM y, por tanto, de las entidades locales respecto al papel a desempeñar en la recuperación, partiendo de la certeza inequívoca de que el núcleo central del Plan de Recuperación y Transformación y sus 10 políticas transformadoras está en las ciudades. Los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, los consejos insulares, los gobiernos locales, en suma, somos clave en la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial,
y por tanto somos determinantes en agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética, una nueva administración para el siglo XXI o el pacto por la ciencia y la innovación. Todo pasa en lo local y todo pasa por lo local. Las entidades locales vertebramos España, somos Estado y exigimos que los fondos europeos se asignen a los gobiernos locales de manera directa, sin pasar por las comunidades autónomas. En base a ello, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar la declaración relativa a la participación de las entidades locales en los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, entiendo, salvo que algún grupo diga lo contrario, que nos ratificamos el apoyo que dimos en la comisión todos los grupos, ¿no? Vale. Pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, expediente 326-2021, declaración institucional 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021. Hacemos igual que hicimos en la declaración anterior, da lectura al secretario y los grupos damos el visto bueno. Sí. En este caso existe dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad, Infancia, Juventud, Educación, Movimientos Sociales, Turismo, Cooperación Internacional y Deportes del día 11 de marzo. Y como en el caso anterior, se ha recibido de la FEM la siguiente declaración institucional. Hace 40 años, en 1981, nacía la Federación Española de Municipios y Provincias, que venía a dar voz a los 8.022 ayuntamientos que representaban a una población de más de 37.600.000 habitantes, de los cuales 19.231.584 eran mujeres. A lo largo de estas 4 décadas ha impulsado, entre otros, por el incipiente proceso de europeización y por el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España ha experimentado una enorme transformación que, respecto a los derechos de las mujeres, se inició con la reforma del Código Civil y a esta le siguieron numerosas reformas legislativas dirigidas a garantizar la igualdad entre los hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables como la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la puesta en marcha de planes como el Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información de 2014 y Primer Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural de 2015. Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo y sin precedentes en los avances alcanzados, que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos siendo testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo, aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género. Y por otro, el aumento del trabajo de cuidado no remunerado, tanto de menores por el cierre de clases y de actividades extraescolares como de mayores, personas enfermas y dependientes, lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo. En el 40º aniversario de la FEM y tal y como se ha venido haciendo cada año, los gobiernos locales renovamos nuestro compromiso con la defensa y protección de los valores de igualdad reconocidos por la Constitución y alertamos sobre el peligro de retroceder en los avances alcanzados. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y hacemos nuestra todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres. Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras. Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la necesidad de visualizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y, como tal, debe ser visibilizado y valorado. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a favorecer el empleo y el emprendimiento, la adecuación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales
de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. En base a ello, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar la Declaración Institucional del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021. Bueno, estamos todos de acuerdo como estábamos en la comisión, ¿no? Bueno, pasamos ya al siguiente punto, que es el punto número 7, expediente 327-2021, declaración de los gobiernos locales en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. Va a dar lectura también el secretario de la declaración. Pues como en el caso anterior, existe dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad, Infancia, Juventud, Educación, Movimientos Sociales, Turismo, Cooperación Internacional y Deportes del día 11 de marzo. Se ha recibido de la CEN la declaración de los gobiernos locales en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente, que señala lo siguiente. El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas. Las entidades locales de toda España hemos acompañado durante los últimos años a las familias y al movimiento asociativo que mantiene viva la memoria de las personas desaparecidas sin causa aparente. En este 2021, marcado aún por la pandemia de la COVID-19, queremos renovar nuestra solidaridad activa con esta causa. El informe 2020 del Centro Nacional de Desaparecidos nos recordó la magnitud de la doliente realidad que entraña las desapariciones de personas, algo más de 20.000 denuncias, de las que 5.525 permanecían activas a comienzos del nuevo año. Las entidades locales agrupadas en la FEN queremos sumarnos a las iniciativas de las instituciones del ámbito legislativo y ejecutivo, tanto a escala estatal como de las comunidades autónomas, para contribuir a las necesarias mejoras de nuestra propia escala local, la más cercana a los ciudadanos. Se trata de actuar como el primer eslabón de una respuesta coordinada e integral ante cada desaparición, en clave policial, de atención social a las familias afectadas y de implicación solidaria de la ciudadanía. Porque, junto a la gran mayoría de las desapariciones que se resuelven, otras muchas quedan sin respuesta, dejando abierta la incógnita sobre si los ausentes siguen vivos o muertos, con el consiguiente sufrimiento de sus familiares. Y porque los hechos han demostrado lo determinante que es el lugar de la desaparición para articular desde él alertas tempranas, así como operativos de búsqueda inmediatos basados en el conocimiento de la cartografía local, una rápida actuación informativa y una primera atención de urgencia a las familias. La creciente incidencia de las enfermedades mentales y neurodegenerativas hace aún más necesaria la utilización de los resortes locales, servicios sociosanitarios, protección civil y policía local, en estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro compromiso debe materializarse en un plan de acción municipal que defina bien las tareas de todas y cada una de las partes implicadas. Es así como llenaremos de contenido la noción de solidaridad y el principio de empatía con aquellos de nuestros conciudadanos golpeados por el infortunio de tener a un ser querido desaparecido. En base a ello, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar la declaración de los gobiernos locales en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. Bueno, como estábamos también todos de acuerdo, antes de pasar a la parte de control, ¿hay alguna moción de urgencia? Pues pasamos al punto número 8, que son decretos de alcaldía. A ver, pues los decretos de alcaldía sería, a ver, ¿dónde los tengo? Dar cuenta de los decretos desde el 172 de 18 de febrero al 267 de 11 de marzo. El punto siguiente, el punto número 9, escritos y comunicaciones. Pues sería una sentencia que se ha comunicado a los grupos, que es una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, la sentencia 95-21 de 8 de marzo de 2021, por la que se estima el recurso contencioso administrativo que se había interpuesto por el concejal, don José Ramón González González, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria del día 24 de septiembre de 2019, que desestima un recurso de reposición que había interpuesto contra el acuerdo adoptado el 21 de junio de 2019 y lo declara nulo. En el siguiente inciso, no obstante, en el presente apartado se fija un máximo de 100 euros por concejal y día con independencia del número máximo de sesiones a las que asista. El siguiente punto es el punto número 10, ruegos y preguntas. Ciudadanos.
Partido Socialista. Partido Popular. Sí, únicamente una pregunta, y es saber si ha habido reclamaciones de algún particular en el Ayuntamiento de Grado, reclamaciones en el Ayuntamiento de Grado de algún particular reclamando precisamente que no se le cobre la plusvalía por no haber incremento de valor del terreno o del inmueble. En el caso que no haya ninguna reclamación o ningún expediente en el Ayuntamiento de Grado, pedir si por favor se puede pedir al Principado, a servicios tributarios, si ha habido alguna reclamación del Concejo de Grado de algún particular respecto de este asunto. Gracias. Bueno, muy bien. Como no hay preguntas que contestar del pleno anterior que ya estaban contestadas, pues nada, damos por finalizado el pleno. Gracias a todos y hasta el próximo.